9. La geografía al aire libre. Grandes enseñanzas a partir de las pequeñas cosas. Después de extendernos sobremanera sobre el tema anterior con el propósito de que las madres comprendan la suprema importancia de despertar en sus hijos un amor por la naturaleza y los objetos naturales, manantial profundo del cual emanan aguas puras que llegan a los lugares más secos de los últimos años de la vida, debemos regresar a la madre, a quien hemos dejado afuera todo este tiempo, esperando para saber qué hará a continuación. No vamos a ignorar a nuestra tierra encantadora en la educación al aire libre de los niños, como fue el siguiente caso. ¿Cómo tienes tiempo para hacer tanto? O dejo de lado temas sin valor educativo. No enseño geografía, por ejemplo, dijo un avanzado joven teórico que poseía todo tipo de diplomas. La geografía pictórica. Pero la madre, que sabe más, encontrará cientos de oportunidades para enseñar geografía. Un estanque de patos equivale a un lago o un mar interior. Cualquier arroyo servirá para ilustrar los grandes ríos del mundo. Un montículo se convierte en una montaña o un sistema alpino. Un grupo de avellanos da una idea de los grandes bosques del Amazonas. Un pantano cubierto de juncos, los arrozales de China. Una pradera, las praderas sin fin del oeste. Las lindas flores púrpura de la malva común se convierten en un lenguaje en el cual se describen los campos de algodón de los estados del sur. De hecho, todo el campo de la geografía pictórica, los mapas pueden esperar, puede estudiarse de esta manera. La posición del sol. Y no solo esto. A los niños se les debe enseñar a observar la posición del sol en el cielo desde una hora a la otra y, gracias a su posición, decir la hora del día. Por supuesto, querrán saber por qué el sol nunca deja de viajar, y así se cuenta una historia maravillosa que es bueno que aprendan en el tiempo de fe, de los tamaños relativos del sol y la tierra y de la naturaleza y los movimientos de la última. Nubes, lluvia, nieve y granizo. Las nubes y la lluvia, la nieve y el granizo, el viento y el vapor que ejecuta su palabra, son todos misterios cotidianos que la madre deberá explicar con precisión, aunque sea de manera simple. Hay ciertas ideas que los niños debieran obtener dentro de un radio a pie de su propia casa para contar con una comprensión real de los mapas y de los términos geográficos. Por ejemplo, la distancia es uno de dichos términos, y la primera idea que debe abordarse sobre ella será por medio de algo que los niños consideran un deleitable procedimiento, y que consiste en que un niño camine a su ritmo habitual, que alguien mida y le diga la longitud de su paso, y que él mida los pasos de sus hermanos y hermanas. Así, con una determinada caminata, una determinada distancia, por aquí y por allá, se miden solemnemente los pasos y una pequeña suma sigue. Tantas pulgadas o tantos centímetros abarcados con cada paso es igual a tantos metros en total. Varias distancias cortas por la casa del niño se miden de esta manera, y cuando la idea de abarcar una distancia está completamente establecida, se introduce la idea del tiempo como una herramienta de medición. Se anota el tiempo necesario que se demoró en caminar 100 yardas. Después de descubrir que se necesitan 2 minutos para caminar 100 yardas, los niños podrán dar el siguiente paso, que si han caminado durante 30 minutos, la caminata debería medir 1500 yardas, que en 35 minutos deberían haber caminado 1 milla, o 1650 yardas, y luego podrían agregar las 10 yardas más para completar 1 milla. Cuanto más largas sean las piernas, más largo será el paso, y la mayoría de los adultos pueden caminar 1 milla en 20 minutos. La dirección. Cuando se hayan familiarizado un poco con la idea de la distancia, se debería presentar
La de dirección. El primer paso consiste en que los niños se conviertan en observadores del progreso del sol, ya que el niño que observa el sol durante un año y anota por sí mismo, o que dicta el tiempo y el punto en que éste sale y se pone durante la mayor parte del año, contará con el fundamento de mucho conocimiento concreto. Dicha observación debería incluir el reflejo de la luz del sol, la luz del atardecer reflejada por las ventanas al lado este, la luz de la mañana por las ventanas del lado oeste, la variada longitud e intensidad de las sombras y la causa de estas, lo cual se aprende situando una figura localizada entre una cortina y una vela y observando la sombra proyectada. El niño también debiera asociar las horas calurosas del día con el sol en lo alto y las horas frescas de la mañana y la tarde con el sol bajo. Y se le debiera recordar que si se pone justo frente al fuego, siente más calor que si se pusiera en un rincón de la habitación. Cuando se le ha preparado con una pequeña observación del curso del sol, estará listo para adquirir la idea de la dirección, la cual depende completamente del sol. Este y oeste. Por supuesto, las dos primeras ideas son que el sol sale por el este y se pone por el oeste. A partir de tal hecho, podrá determinar la dirección en la que se encuentran los lugares cercanos a su hogar o las calles de su propio pueblo. Dígale que se ponga de pie de manera que su lado derecho esté hacia el este, donde sale el sol, y su izquierda hacia el oeste, donde se pone el sol. Estará mirando hacia el norte y dará la espalda al sur. Todas las casas, calles y pueblos a su derecha están al este de él. Los de la izquierda están al oeste. Los lugares a los que se debe caminar hacia adelante para llegar están al norte de él, y los lugares detrás de él están al sur. Si se encuentra en un lugar nuevo para él, donde nunca ha visto salir o ponerse el sol, y quiere saber en qué dirección corre un determinado camino, debe notar en qué dirección cae su propia sombra a las 12 en punto, porque al mediodía la sombra de todos los objetos cae hacia el norte. Entonces, si está mirando al norte, tiene, igual que antes, al sur a su espalda, el este a su mano derecha, el oeste a su izquierda. O si está mirando al sol al mediodía, entonces está en dirección al sur. Práctica para discernir la dirección. En este punto el niño aprenderá algo interesante sobre los nombres de nuestros grandes ferrocarriles. En Inglaterra, los nombres de las líneas de ferrocarril son los puntos cardinales y sus variaciones. Con un poco de práctica, el niño puede estar listo para identificar las direcciones de los lugares. Que observe cómo cada una de las ventanas de su salón de clase están ubicadas, o las ventanas de cada una de las habitaciones de su hogar, las hileras de casas que pasa en sus paseos, y cuáles son los lados norte, sur, este y oeste de las iglesias que conoce. Pronto estará preparado para notar la dirección del viento al considerar el humo de las chimeneas, el movimiento de las ramas, del maíz, de la hierba, etc. Si sopla viento norte, tendremos nieve. Si sopla un viento del oeste, esperamos lluvia. Se debe poner atención en esta etapa de dejarle claro al niño que el viento lleva el nombre de la dirección de donde proviene y no desde el punto hacia el cual sopla, tal como su nacionalidad es determinada por el país en que nació y no por el país al que va de visita. Las ideas de la distancia y la dirección ahora se pueden combinar. Por ejemplo, tal edificio está a 200 metros al este del pórtico. Tal pueblo está a 2 millas hacia el oeste. Pronto el niño se encontrará con la dificultad de que un lugar no está exactamente al este o el oeste, o al norte o al sur. Está bien dejarlo que dé, de una forma inexacta, la dirección de los lugares como más al este que al oeste, muy cerca del este pero no del todo, justo en la mitad entre el este y el oeste. De esta forma, el niño valorará aún más los medios exactos de expresión por haber sentido la necesidad de ellos.
Más tarde, se le debería presentar las maravillas de la brújula del marinero. Debiera tener su propia pequeña brújula de bolsillo y observar los 4 puntos cardinales y todos los demás puntos. Estos recursos le proporcionarán los nombres de las direcciones que le ha resultado difícil describir. Ejercicios de manejo de la brújula. Al contar con una brújula, el niño debería hacer ciertos ejercicios de esta manera. Dígale que sostenga el N de la brújula hacia el norte. Diga algo así. Ahora, con la brújula en la mano, gira hacia el este y verás algo notable. La pequeña aguja se mueve también, pero por sí sola en la dirección contraria. Gira hacia el oeste y nuevamente la aguja se mueve en la dirección opuesta a la que te mueves. Tú giras solo un poco y la pequeña aguja sigue tu movimiento. Y la miras preguntándote cómo la pequeña cosa podría percibir que te habías movido cuando apenas lo notaste tú mismo. Camina derecho en cualquier dirección y la aguja permanece un poco estable. Solo un poco estable, porque estás seguro de que, sin querer, te moviste un poco hacia la derecha o hacia la izquierda. Gira muy lentamente, un poco a la vez, comenzando en el norte y girando hacia el este. Y harás que la aguja también se mueva en círculo, esta vez en la dirección opuesta a la tuya, ya que está tratando de regresar al norte, desde el cual tú estás girando. Los límites. Una vez que los niños posean la idea de la dirección, será bien fácil introducir la idea de los límites como tal y tal campo de nabos está delimitado por la carretera en el sur, por una cosecha de trigo en el suroeste, un seto en el noroeste y así sucesivamente. De esta manera, los niños obtienen gradualmente la idea de que los límites de un espacio dado equivalen simplemente a aquello que lo toca en cada lado. Es por esto que un cultivo puede tocar a otro sin ninguna línea divisoria. Por tanto, un cultivo limita al otro. Es bueno que los niños obtengan nociones claras sobre este tema o más adelante estarán confundidos cuando se enteren de que tal condado está delimitado por tal y tal. En relación con los espacios delimitados, ya sean aldeas, pueblos, estanques, campos o lo que sea, a los niños se les debiera dirigir para que noten los diversos cultivos que se encuentran en el distrito, el porqué de los pastos y el porqué de los campos de maíz, qué tipos de rocas se encuentran allí y cuántos tipos de árboles crecen en el vecindario. De cada campo u otro espacio que se examine, que dibujen un plano sencillo en la arena comunicando su forma general y escribiendo las direcciones N, S, E, O, etc. Planos. Cuando hayan aprendido a dibujar planos al interior, ocasionalmente recorrerán la longitud de un campo y dibujarán su plano a escala, usando una pulgada como equivalencia de 5 o 10 yardas. Después se puede continuar con planos del jardín, de los establos, de la casa, etc. La geografía local. Es probable que el vecindario le dé al niño la oportunidad de aprender el significado de colina y valle, estanque y arroyo, cuenca, corriente, lecho, bancos, afluentes de un arroyo, las posiciones relativas de pueblos y ciudades, y que toda esta geografía local él pueda dibujar aproximadamente en un plano hecho con tiza sobre una roca o con el palo con el que camina dibujando en la grava, percibiendo las distancias y situaciones relativas de los lugares que identifica.